Recording in progress. Doctora Arellano. Doctora, si puede probar, por favor, su presentación. Ahí está, ¿estamos bien? Perfecto, se ve bien. Entonces presenta a la doctora Cintia y empezamos. Ya, voy a presentar a la doctora Arellano, voy a hacer una breve presentación y usted puede comenzar. Buenas noches con todos, agradecerles una vez más su presencia al curso de córnea y superficie ocular organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Karen Arellano con el tema de queratitis neurotrófica. Para hablar un poquito sobre el currículum de la doctora Karen, ella es médico oftalmólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en oftalmología de la Universidad Católica de Salta. La doctora realizó una pasantía en córnea y segmento anterior en la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América. La doctora es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, también es miembro de la Asociación Panamericana de Banco de Ojo. Actualmente la doctora Arellano es médico staff del Servicio de Oftalmología del Hospital Revalidati. Y doctora, bueno, agradecerle por haber aceptado la ponencia, que desde ahora sabemos que va... Se te fue el audio, Cintia. Recording stopped. Sí, hay falla de internet. Recording Karen, in progress. empieza nomás, no hay problema. Cintia se conecta ahorita. Listo. Acá, listo. Ok, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto nuevamente estar otro año con ustedes. Vamos a hablar sobre queratitis neurotrófica. Vamos a empezar viendo unos casos para poder enfocarnos en el tema. Les presento el caso número 1, que es una paciente, mujer de 49 años de edad, que tenía el antecedente de haber padecido de parálisis facial. Tenía dolores oculares y a repetición y infecciones, sobre todo a repetición, en esa zona donde había tenido, en ese lado donde había tenido la parálisis facial. Su agudeza visual era de 20-50 en un ojo y de 20-30 en el otro. No había lagoftalmos, tenía un buen fenómeno de Bell y tenía como antecedente también de que, como eso le ocurría frecuentemente, ya se le había realizado varias queratectomías, en lámpara de hendidura, en sala, y también había usado muchas veces lente de contacto terapéutico, ¿no? El caso 2 es una paciente de sexo femenino de 73 años, con antecedente de herpes zóster en la cara izquierda, hace un año, que llega a nuestro hospital en el año 2019 por emergencia, con un cuadro de ojo rojo, un tiempo de enfermedad de 5 días, y cuya agudeza visual es de 20-60 en un ojo y en el ojo afectado 20-100. En la vía microscopía se evidenciaba una úlcera de 2.9 por 1.9 milímetros, que era limpia, y que donde se evidenciaba una córnea sumamente adelgazada con riesgo de perforación, ¿no? Y después vamos a ir hablando un poquito más de esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos pacientes que pueden presentar diversos problemas en la superficie ocular pueden llegar a tener hasta úlceras corneales, y es importante tratar de definir que estos pacientes, por ejemplo, hablar un poco de lo que es el dolor. Tenemos dos tipos de dolor, lo que es el dolor no nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor no nociceptivo es un dolor que se produce porque hay alguna injuria debido a algo que lo produce, que es algo agudo, y que se encuentran los nociceptores y que lo percibimos como tal, ¿no? Como este tipo de dolor. El dolor neuropático, a diferencia de este, es un dolor que es más de tipo crónico y que no el sistema nervioso central. Se va a alterar la expresión de diversos canales que se encuentran en estas neuronas y va a haber una alteración en el umbral de la respuesta al dolor.
entonces lo vamos a considerar como una alteración, una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial. Entonces, para definir lo que es la queratitis neurotrófica y que es el diagnóstico de los primeros dos casos que les acabo de mostrar, vamos a decir que la queratitis neurotrófica es una enfermedad de tipo degenerativo que se va a producir generalmente por un deterioro de la inervación sensorial. ¿Y qué va a suceder en estos pacientes? En estos pacientes vamos a encontrar una alteración de la sensibilidad que puede estar disminuida, puede estar ausente o a veces en algunos casos puede estar incluso aumentada, pero generalmente se caracteriza por estar disminuida o ausente. Hay alteraciones por tal motivo de todo lo que es el epitelio, de la cicatrización de las heridas epiteliales de la córnea y que puede llevar a cuadros de ulceraciones y o perforaciones corneales. Y que en algunos casos podríamos llamarle, como le han denominado, la queratitis neuroparalítica. Vamos a ver también que este componente neurotrófico también se ha estado considerando en lo que es la clasificación y todo el estudio que se ha dado de ojo seco del IUS, ¿no? El IUS cataloga ojos secos leves, moderados y severos, y también los pacientes que tienen cierto componente neuropático, se les está considerando incluso esta queratitis neurotrófica de tipo 1, 2 o 3, de grado 1, 2 o 3, de ojos secos moderados a severos. Como sabemos, la córnea está sumamente inervada, ¿no? La córnea es de los tejidos, puede decirse el organismo que es el que tiene mayor inervación y que es mucho más sensible que cualquier otro tejido, ¿no? Entonces uno cae algo en el ojo y obviamente va a empezar a lagrimear y a sentir sensación de cuerpo extraño, que es lo normal, ¿no? Pero este tipo de pacientes generalmente no ocurre eso. ¿Pero por qué no ocurre eso? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Entonces acá vemos, por ejemplo, como vemos cantidad de haces nerviosos que vienen a formarse, vienen a entrar en toda la parte, todo el epitelio está lleno de estos haces nerviosos, luego se van juntando todos y se juntan en lo que es el plexo subepitelial y el plexo subbasal, en todas las capas de lo que es de la córnea. Entonces vamos a ver que en estos casos, cuando de repente hay alguna noxa, algo que puede producir cierto estímulo, que puede producirse alguna alteración en la superficie ocular, cuando estos nervios, estos filetes nerviosos por algún motivo se encuentran dañados en lo que es sus terminaciones nerviosas, todos estos receptores empiezan a funcionar y se empiezan a liberar diversas citoquinas, neuropéptidos, neurotransmisores. Y normalmente cuando estos filetes nerviosos deberían producir ciertos neurotransmisores o neuropéptidos que ayudan a la regeneración de la córnea, pero cuando estos haces nerviosos se empiezan a alterar o se empiezan a disminuir porque hay algo de base que lo está produciendo, entonces toda esta cascada ya no se produce y entonces se empieza a ver, en lugar de regenerarse el epitelio, ya no lo puede hacer y entonces se empiezan a ver estos epiteliales persistentes a repetición, úlceras que no sanan, úlceras que se agrandan y entonces puede llegar, como les digo, hasta la perforación. Entonces hay diversas enfermedades que pueden producir esta alteración de lo que vendría a ser la inervación del trigémino, ¿no? Que vendría a ser el nervio que viene a integrar todos estos haces de fibras nerviosas que llegan hacia la córnea. Y así puede ser que tales enfermedades como las queratitis herpéticas, como por ejemplo lo vimos en el segundo caso que presentamos, quemaduras oculares, múltiples cirugías oculares, pacientes con diabetes que tienen neuropatías periféricas, o pacientes que tienen esclerosis múltiples, puede producirse daño a nivel de este nervio, ¿no? O procedimientos, diversas cirugías que pueden haber ocurrido, entonces también pueden haber dañado el nervio. ¿Y qué va a ocasionar este daño a nivel de este nervio? Va a ocasionar que se altere la composición de la lágrima en sí, y con ello vamos a traer disfunción de todo lo que es la glándula lagrimal,
y todos los componentes de la lágrima. Y también tiene un componente motor en el cual se va a alterar el parpadeo, la oclusión palpebral, y así también se produce mayor exposición de la superficie ocular, y todo esto va a generar que el fin lagrimal sea inestable, ¿no? Entonces, hemos visto que puede producirse un daño a nivel mismo de la córnea, con enfermedades como la que hemos notado, o puede ser por múltiples cirugías, incluso uso de lentes de contacto crónico, ¿no? O sobreuso de lentes de contacto. Puede ser también uso crónico de las medicaciones tópicas de varias gotas, pacientes polimedicados, algunos pacientes que abusan o se llevan por ahí el gotero de anestesia que tenemos en el consultorio, ¿no? O pacientes, como le digo, generalmente que han tenido varias cirugías. Hay pacientes que a veces los operan de glaucoma, se operan de catarata, luego se les desprende la retina, por último les quieren arreglar la visión y les hacen una cirugía refractiva. Entonces son pacientes que ya tienen alterado todos estos plexos nerviosos que hemos estado viendo, ¿no? Y también puede haber lesión en cualquiera de este tramo de este nervio, ¿no? A nivel de lesión central, donde se origina el nervio trigémino, que pueden haber diversos factores, como meningiomas, neurinomas, aneurismas, o muchas veces cirugías neuroquirúrgicas que pueden producir alteraciones en toda esta vía del nervio, ¿no? Y que pueden conllevar a todo lo que hemos hablado, ¿no? A que se dé una alteración tanto en el fin lagrimal como en el parpadeo y produzca una queratitis neurotrófica con diversos fenómenos de desepitelizaciones corneales y úlceras. Entonces, la queratitis neurotrófica se va a caracterizar por una alteración, como hemos dicho, de la función trófica y sensorial, que va a generar un desequilibrio de lo que es toda la película lagrimal. Van a haber rupturas epiteliales y van a haber con ello después, si sigue avanzando, cambios en el estroma, e incluso pueden haber, como vemos en esta diapositiva, sobreinfecciones a nivel de la úlcera, ¿no? Si queremos clasificarlo, y esta clasificación es importante, porque es importante saber en qué estadio está para poder tratarlo, vamos a ver que la clasificación de May puede clasificarlo en 3 etapas. Una primera etapa en la que hablamos de una queratopatía neurotrófica leve, donde vamos a encontrar cambios epiteliales pequeños, sin defectos epiteliales muy aparentes. Hay irregularidades epiteliales, sin defectos, hay inestabilidad del bus de la película lagrimal, pero siempre vamos a ver alteraciones en la sensibilidad o ausencia de la sensibilidad en estos pacientes. Si vamos pasando a una etapa 2, que es una etapa ya más moderada, vamos a ver que estos defectos epiteliales se van reagudizando, son defectos epiteliales persistentes, que ya son mucho más evidentes, se evidencia también la hipoestesia, pero que no llegan a tener tanto un componente estromal. Y a diferencia de una etapa 3 o etapa severa, avanzada, donde ya vamos a ver un compromiso estromal considerable, vamos a ver que esta úlcera adelgaza todo lo que es las paredes, el estroma de la córnea, y que muchas veces llegan a riesgo de perforación y algunas veces incluso esto se perfora, ¿no? Entonces, y un detalle que hay que tener en cuenta bastante también cuando vemos este tipo de pacientes, es que estos pacientes, por esa sensibilidad normal que presentan, los pacientes no se dan cuenta de lo que empiezan a presentar en su ojo. Hay mucha discrepancia entre los hallazgos clínicos y los síntomas que va a presentar el paciente. De repente el paciente no siente mucho lo que le está ocurriendo, y cuando lo vemos en lámpara de hendidura es un paciente que está con un ojo terrible, de repente hasta con absceso, y el paciente no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces hay que verlos muy seguido, porque de un momento a otro cambian, porque como les digo, ellos no se dan cuenta, ¿no? Y entonces, como por ejemplo hemos visto que ya desde la etapa 2 y la etapa 3 hay ya regular desepitelización, vamos a ver que la córnea está expuesta, ¿no? Y entonces ya no tiene la barrera protectora que va a hacer de que se eviten las infecciones. Entonces ese paciente es mucho más propenso a poder tener infecciones fuertes, incluso pueden llegar a hipopión e incluso endoftalmitis. Entonces siempre vigilar este tipo de pacientes. Otra cosa es que
hay que también debridar, ¿no? Porque si vemos este tipo de pacientes y vemos que a veces se presenta como una úlcera y tiene como una capa ahí, y eso ya es tejido muerto que va saliendo. Nosotros no lo limpiamos, no hacemos una queratectomía de esa zona, igual los antibióticos no penetran si es que está infectado, e igual no se va a sanar porque tiene ya sus tejidos ahí. Entonces hay que tratar de debridar siempre. Y si hay infecciones, tratar de usar antibióticos tópicos, a veces hacer un cultivo de esto si es que pensamos que está infectado. A veces se usan gotas fortificadas e incluso inyecciones intraestromales si es que ya ha pasado la lesión ya en la parte estromal, ¿no? Entonces, según esto, ¿no? Aquí volvemos a repetir, está el esquema en donde podemos ver una etapa 1, una etapa 2 con ya mayor compromiso del epitelio y una etapa 3 ya con compromiso estromal y con riesgo de. Si lo vemos esto en un OCT anterior, también podemos distinguirlo que en la etapa 1 no hay mucha variación, en la etapa 2 ya empieza a haber un adelgazamiento, unas zonas donde se nota de que falta la capa superior, el epitelio, y una zona 3 en las que hay un adelgazamiento corneal considerable, ¿no? Entonces, regresando al caso 1 que habíamos presentado, entendíamos esta mujer que tenía ya, como sabemos, un antecedente de parálisis facial, es decir, ya está con un problema motor en esa zona, no hay un buen parpadeo que le ayude, que tenga una buena lágrima, y tiene los antecedentes de queratectomía, entonces podemos catalogarla como un ojo seco con componente neurotrófico y con seco severo. En el caso 2 de la paciente que habíamos hablado con el antecedente del herpes zóster y que tenía también una úlcera considerable con adelgazamiento del estroma, podemos decir que es también una paciente que tiene componente neurotrófico, tenía también además un componente de glándulas de mebomio, por lo que se considera también componente evaporativo considerable, y tenía alteración también en la función palpebral, porque tenía una distriquiasis considerable en esa zona, y ya tenía una úlcera, como digo, ya en grado 3, porque ya estaba a punto de perforarse. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cuando vamos a examinar estos pacientes, algo muy simple que nos va a ayudar, porque lo característico en este caso es la falta de sensibilidad o la alteración de la sensibilidad en la córnea en este tipo de pacientes. Que la córnea, a pesar de ser tan inervada como hemos visto, no produzca estos reflejos que normalmente encontramos. Si normalmente cogemos una toronda de algodón y lo pasamos por la córnea, ¿qué es lo que sucede normalmente? Si no le echamos anestesia, obviamente el paciente debe tener el reflejo del parpadeo y debe querer lagrimear. En cambio, en ese tipo de pacientes, si nosotros hacemos esa misma prueba, vemos que el paciente ni reacciona, ni lo siente, casi ni parpadea, tú no le pasa toda la toronda y el paciente no siente. Hay que tener muy en cuenta que en este test, por más simple que sea, nosotros estamos evaluando la sensibilidad de la córnea, más no de la conjuntiva ni de esclera. Entonces, no olvidarnos de que la zona donde vamos a evaluar es la córnea y no por fuera de ella, ¿no? Ya también existen otro tipo de dispositivos un poco más elaborados, como el esteciómetro de Cochet-Bonnet, que es donde presenta una fibra de nylon, en el cual uno hace el mismo procedimiento, pero ya se va midiendo qué grado de alteración tiene, ¿no? Pero como les digo, de esta forma manual es algo más simple que cualquiera lo puede hacer en su consultorio. Y inclusive otros tipos de esteciómetros de no contacto, donde incluso tratan de diferenciar los estímulos, ¿no? En caliente, en dolor, con solamente un soplido, ¿no? Entonces altera los nociceptores o los termorreceptores y lo miden de esa manera. Entonces, tener en cuenta que este simple examen es importante, que es característico en la neuroqueratitis neurotrófica la reducción o ausencia de la sensibilidad. No olvidarnos también que debemos examinar también la función del fin lagrimal, porque una de las consecuencias de esta alteración
de este nervio trigémino va a ser la función del fin lagrimal, ¿no? Entonces, no olvidar hacer un test de Schimmer, ver cómo está el BUT, ver cómo está, si se puede, la osmolaridad, y tratar de diferenciarlo de un ojo seco primario, ¿no? Porque un ojo seco puede haber que tengamos un ojo seco primario donde no haya producción de lágrima, pero sin embargo, si le añadimos a esto, que no tenemos la sensibilidad como lo hemos hablado en el primer nivel, entonces sí podemos decir que tiene o no componente neuropático, ¿no? Porque puede ser un ojo seco con o sin componente neuropático. Y si además vemos que, como les decía, está sobreinfectado, entonces no olvidar siempre hacer la parte de microbiología y para tratar de hacer cultivo de estas secreciones. En este mismo nivel también ya hay equipos mucho más sofisticados como el microscopio confocal, en donde podemos evidenciar todos estos plexos, estos nervios que hemos estado conversando, y donde vamos a ver que en diversas de las patologías en las que vemos este problema de la queratitis neurotrófica, vamos a ver que estos plexos, estas fibras van a estar disminuidas, ¿no? Y comparados con un ojo normal o que no los tiene, ¿no? Y así podemos ver que en diversas enfermedades, como por ejemplo en los diabéticos, se muestra un deterioro bastante considerable de estos plexos, dándole una gran severidad de neuropatía periférica en estos pacientes, y en diversas lesiones que podrían tener en pacientes cuando tienen infecciones también disminuyen, y incluso se pueden evidenciar microorganismos en infecciones como en la cantamoeba, donde también hay un compromiso importante de lo que son los nervios corneales. Una forma fácil de valorar en el consultorio también lo que siente el paciente es con un tipo de test, ¿no? Que en caso, por ejemplo, este test de ojo seco que realiza el doctor Merayo, es un poco bastante simple e interesante de poderlo realizar, porque con solo 2 preguntas fáciles podemos ir viendo cómo va nuestro paciente, ¿no? En donde nos enfocamos en el primer punto es en la frecuencia de los síntomas, si se le producen raramente hasta siempre, y en cómo lo sienten, en la gravedad de los síntomas. Entonces, con estas 2 simples pautas, nosotros podemos ir evaluando muy rápidamente cómo va nuestro paciente. Entonces, si ya hemos visto toda esta parte del dolor neuropático, ¿qué es lo que vamos a hacer para tratar de mejorar a este tipo de pacientes? Es tratar de modificar de alguna manera este umbral del dolor de ellos, proteger la superficie ocular para evitar mucha mayor sensibilización y que se pierda ese tejido epitelial de la córnea o se llegue a perforar, y el tratamiento también de las disestesias tratando de medicar el dolor, porque son pacientes que a veces también tienen un umbral de dolor muy, muy variable o que no les calma con nada, ¿no? Y como les decía, es muy importante catalogarlo para el tratamiento en cuál de las etapas estamos. Estamos ante una etapa de una queratitis neurotrófica leve, donde de repente lo que vamos a hacer es generalmente ayudarnos de lo que son lágrimas sin preservantes, porque son pacientes que van a requerir lubricantes muy seguidos, y que, como sabemos, si ya vamos a usar un lubricante más de 4 veces al día, vamos a requerir en estos casos que mejor sea sin preservantes, ¿no? Porque si no, de ahí se van a empezar a depositar y vamos a tener otros problemas como queratopatía cálcica o otro tipo de cosas. Si ya tenemos un paciente ya en etapa 2, de etapa moderada, vamos a ver que pueden ayudarnos otro tipo de cosas, implementos como lentes de contacto terapéuticos. De repente podemos hacer uso ya de hemoderivados, como suero autólogo, plasma rico en plaquetas, y si vamos avanzando, podemos ya ir viendo que podemos ir usando incluso en otras etapas, ya incluso procedimientos quirúrgicos como membranas amnióticas, trasplante de membrana amnióticas. A veces si no tenemos nada conjuntivales, la cosa es evitar que no se perfore, o incluso queratoplastia. Entonces, en la etapa 1 es muy importante ver qué factores concomitantes pueden estar relacionados con este incremento de
de aumento, de alteración de este fin lagrimal, de esta inestabilidad de este fin lagrimal, y ver qué factores podemos mejorar, ¿no? Hay factores que son intrínsecos y que no se pueden mejorar, pero hay cosas que podríamos mejorar también para ayudar a que se lleve de mejor manera esta queratitis neurotrófica. Si encontramos una blefaritis adyacente, pues tratar esta disfunción de glándulas de mebonio, si tenemos chalación, si tenemos medicamentos que puedan causar más ojo seco, tratar de evitarlos, porque si no, con nuestro componente neuropático que ya tenemos, pues empeora el cuadro, ¿no? Si tenemos un paciente que además es alérgico, ir tratando eso. Si tenemos pacientes que toman algunas drogas sistémicas que sabemos que también producen ojo seco, pues también hay que tratar de evitarlas, ¿no? En cuanto a las cirugías, si ya el paciente es operado, entonces esas multicirugías ya ahí no hay nada que hacer, eso no lo podemos modificar, pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, evitar los preservantes de todos los tipos de gotas. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes glaucomatosos usan muchas gotas, entonces en esos casos tratar de usar sin preservantes, evitar las sobreinfecciones que pudieran darse, como decimos, porque estos pacientes muchas veces, primero que no sienten que les cae cualquier cosa al ojo, y a veces llegan con pestañas, de todo en el ojo, y no tienen el epitelio intacto, entonces son mucho más fácil de infectarse, ¿no? Y tratar de verlos frecuentemente. Tenemos cantidad de lágrimas en el mercado, y como les digo, unas son mejores que otras. Bueno, cada lágrima siempre yo digo es la que mejor le cae al paciente, pero en estos casos en los que vamos a tratar de usar lubricantes muy seguidos, vamos a tratar de que siempre sean con la menor cantidad de preservantes posibles. El uso de lente de contacto terapéutico también es útil, muchas veces cuando se está descamando el epitelio y bueno, el paciente le molesta mucho, ¿no? O que lo queremos como una capa muchas veces protectora, pero tiene su pro y su contra, ¿no? El lente de contacto a veces alivia un poco, mejora un poco, pero siempre hay que estarlo controlando porque igual es un cuerpo extraño y igual puede sobreinfectarse, entonces siempre hay que estarlo mirando, ¿no? Los hemoderivados en colirio también son buenos en estos casos porque, como sabemos, los hemoderivados tienen diferentes componentes de factores de crecimiento, tienen diferentes factores neurotróficos, vitaminas, que ayudan a esta regeneración del epitelio corneal. Entonces, van a favorecer la repitelización. Y si tenemos un paciente que recién ha empezado con estos cuadros, muchas veces les va a ayudar, ¿no? Y van a poder mejorar. Ya pacientes que tienen mayor compromiso entre un grado 2 y 3, ya de repente necesitamos tejido como membrana amniótica para tratar de ayudar a que epitelice con mayor facilidad estos cuadros. La membrana amniótica también tiene, en varios estudios se ha comprobado de que ejerce mucha cantidad también de estos factores de crecimiento, sirve también contra la neovascularización corneal y ayuda mucho a la regeneración. Entonces, es muy bueno para este tipo de casos y puede ayudar mucho, ¿no? Favorecer todo lo que es la adherencia de las células epiteliales corneales y tiene un poder antifibrótico que es importante para evitar la cicatrización excesiva de este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el caso 1? En el caso 1 se hizo una queratectomía de esa zona y se colocó membrana amniótica. Se colocó membrana amniótica con lente de contacto para ayudar a mejorar la cicatrización, pero como les decía, cuando tenemos estos restos de tejido, que puede decirse que ya está muerto, que se está esfacelando y no lo liberamos, no vamos a poder mejorar esta córnea, entonces siempre tenemos que tratar de hacer eso, ¿no? Y ya también de repente en pacientes en que entran a una fase 3 con un problema más severo, podemos usar este tipo de membrana que es un poco más gruesa, que es membrana de PRP. El PRP hecho en membrana, la cual podemos suturar tranquilamente y que es un poco, como le digo, más gruesa y que puede ayudar también ya cuando la córnea está a punto de perforarse a rellenar ese tipo de efectos, que fue lo que se hizo en el caso 2. Era un grado 3 de queratitis neurotrófica y con buenos resultados, ¿no? Otra de las maneras que también podemos usar los hemoderivados es en forma de coágulo.
cuando queremos que se mantengan almacenados y se vayan diluyendo y se vayan liberando lentamente, se puede usar de esa manera también en conjunto con membrana amniótica, que también lo hemos hecho en otro tipo de pacientes. Entonces, este es un cuadro donde concluye más o menos, según la etapa del paciente, todo lo que presenta cada etapa de esta queratitis neurotrófica y qué tratamiento más o menos es el que vamos dando paso por paso, ¿no? Desde simplemente usar medicamentos tópicos, sin preservantes, hemoderivado, lente de contacto, hasta de repente uso de injertos, cianocrilato si se perfora, incluso muchas veces la tarsorrafia es de bastante ayuda, si es que no tenemos cómo más ayudar al paciente, no sabemos que un paciente se va a perforar. Por ejemplo, ahora en pandemia teníamos muchos pacientes a veces que estaban en el hospital y que ya se iban a perforar y que no podíamos hacer nada, estaban en la UCI, no teníamos qué hacer y todo, y ¿qué hacíamos? Ahí en la cama, coserlo, ¿no? Hacer tarsorrafia y para que ayude a la epitelización de que el párpado sirva como una cortina de protección y pueda ayudar a mejorar. Igual, si vamos a hacer, por ejemplo, una queratoplastia, en este tipo de pacientes es mejor hacer una lamelar que una penetrante, porque son pacientes que, bueno, le podemos poner un injerto nuevamente, pero el paciente va a seguir con la alteración de la sensibilidad y entonces ese injerto nuevo que vamos a poner nuevamente se va a alterar. Entonces, muchas veces en estos pacientes hacemos la queratoplastia de preferencia lamelar y se cierra pues también con una tarso, ¿no? Como protección, y luego ya se va liberando conforme se va bien, ¿no? Otros tratamientos complementarios que podemos tener son el uso de vitamina C. Se sabe que la vitamina C ayuda mucho a la reparación de todos estos tejidos con formación de colágeno. Es un gran antioxidante, así que es muy bueno y también va muy bueno si es asociado a lo que es las queratitis herpéticas, ya sea simples o estromales, y van a disminuir, dicen, el riesgo de recurrencia y la severidad de la queratitis neurotrófica. Así que siempre es bueno agregar a nuestros tratamientos vitamina C. La vitamina B12 también es buena y se relaciona bastante con lo que es el dolor, ¿no? Hay pacientes que tienen mucho dolor neuropático, generalmente los pacientes, por ejemplo, que han tenido antecedentes de herpes zóster, ¿no? Los pacientes que han tenido antecedentes de herpes zóster y luego hacen una queratitis neurotrófica, tienen mucho dolor, mucho dolor en toda esa zona, ¿no? Entonces, ellos toman vitamina B12, toman gabapentina, toman múltiples fármacos, carbamazepina y todo, que les manda también el neurólogo para ayudar con esta parte. Y en el caso del ojo es bueno también cuando hay pacientes que tienen ojos secos, moderados o severos y tienen mucho dolor, la vitamina B12 ayuda bastante. Hay pacientes que no sabemos, hacemos un dosaje y tienen la vitamina B12 baja, entonces es un buen complemento. Y hay otros tratamientos que van yendo en desarrollo, tratamientos médicos, porque se ha visto que hay diferentes agentes que intervienen en esta regeneración de las córneas, del epitelio corneal, ya sean los agentes regenerativos como el RGTA, la sustancia P, el factor de crecimiento de insulina o el factor de crecimiento neuropático. Entonces se están haciendo ya algunos estudios en ver cómo funcionan estas sustancias para mejorar la superficie y la repitilización mucho más rápida de estas córneas, ¿no? Por ejemplo, los agentes regeneradores de matriz, como el calcicol 20, que contenían largos polímeros de paransulfato, y se estaban viendo buenos resultados con ello, pero bueno, lastimosamente luego salió al mercado y ahora ya no se puede contar con ellos, así que, bueno, no lo tenemos, pero se estuvo usando un tiempo, ¿no? Después algo que está teniendo buenos resultados es el uso de la insulina tópica. La insulina tópica se prepara con insulina cristalina a 5 unidades internacionales por mililitro. Nos da buenos resultados en pacientes que muchas veces tienen unas úlceras tipo 2, más o menos, de grado 2, en que no cierran ni con hemoderivados, ni de todas las formas, ni con suero, ni con PRP. Entonces, en algunos casos, aquí la insulina interviene como un mediador porque va a estimular esta proliferación de migración del epitelio corneal, ¿no? Que se ha visto, se ha demostrado en vivo. Y entonces estos defectos epiteliales se cierran, dice, entre un 70
89%. Yo he tenido un grupo de casos en los que lo he usado y realmente he tenido buenos resultados. Otro que también está estudiándose un poco más cada vez es el factor de crecimiento neurotrófico, las queratitis neurotróficas. Esta es una neurotrofina que va a promover el crecimiento y sobrevida de todas estas neuronas simpáticas que pueden haberse alterado por algún daño, ¿no? Ya sea ocular o algo en este tipo de pacientes, y generalmente los va restaurando, ¿no? Porque cuando estos tejidos nerviosos se dañan, ya no se produce este factor de crecimiento, ¿no? Y entonces colocando este factor de crecimiento que lo han estado haciendo, por ejemplo, en este caso de este estudio de estos casos de pacientes que lo han obtenido factor neurotrófico de crecimiento murino en forma tópica y han encontrado buenos resultados, o sea, volviendo a mejorar estos filetes nerviosos, que se vuelvan a producir ese factor de crecimiento que no se estaba produciendo por lo que estaban tan dañados estos nervios, ¿no? Entonces se está viendo y se están haciendo, hay todavía trabajos cortos de esto, pero parece que está yendo bastante bien. Y lo otro ya son tratamientos quirúrgicos, que a veces también, bueno, y ahora también están tratando de hacer otras cosas, como es la neurotización corneal. Este procedimiento lo hablan de dos formas: una neurotización directa, que es transponer el nervio supraorbitario y retrococlear del ojo contralateral, y lo pasan hacia el ojo comprometido, mediante unas incisiones a nivel frontal, los ingresan por el limbo, ¿no? Y también la indirecta, que viene a ser la transposición de lo que es el nervio sural, que igual lo pasan a ese nivel de limbo, ¿no? Aquí se ve cómo va ingresando, y que luego de haber realizado esto, ya recién proceden a hacer el trasplante de córnea, ¿no? Entonces, en conclusiones, vamos a ver que esta queratitis neurotrófica es el resultado final de múltiples factores condicionantes. Vamos a presentar signos diferentes, donde vamos a ver todo lo que es, en una primera etapa, alteraciones del epitelio, defectos epiteliales persistentes, que pueden llegar hasta úlcera corneal y perforación córnea. Los síntomas pueden ser muy variables, sin embargo es característico que no haya síntomas o que haya alteración de los síntomas, incremento de la sensación. Debemos prevenir el daño neural mediante la protección de la superficie ocular y el tratamiento de las disestesias. Y para prevenir este daño neural de generación del epitelio corneal, debemos tratar de eliminar la causa, o si son múltiples causas, las mayores causas posibles que podamos tener, tratar todas las patologías concomitantes que puedan haber, lesiones de párpados, infecciones, todo lo que pueda haber. En cuanto a los lubricantes tópicos, de preferencia gotas sin preservantes, geles, y dentro de los componentes, el hialuronato de sodio es muy bueno para todo lo que es la regeneración de la matriz de colágeno de la córnea. El control de la inflamación también, con mucho cuidado, los esteroides, de repente ciclosporinas y inhibidores de las metaloproteinasas, las tetraciclinas en vía oral. Y si podemos promover la regeneración epitelial con hemoderivados lo más antes posible para evitar secuelas, ¿no? Y que queden cicatrices. Entonces, paso 1, ver qué etiología puede ser. Paso 2, y en qué etapa de la queratitis neurotrófica estamos. Paso 3, lubricación libre de preservantes. Paso 4, protección con lente de contacto terapéuticos o lo que tengamos a la mano, como le digo, hasta tarsorrafia. Paso 5, regeneración de superficie con membrana amnióticos derivados. Paso 6, cirugías desde las más simples hasta las más complejas, como hemos podido ver. Muchas gracias por haberme invitado y quedo atenta a cualquiera de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Karen. La exposición ha estado muy didáctica. Creo que para todos ha sido muy... Si me permite, Cintia. Sí, doctor. Karin, interesantísima tu